Bien, pues buenas noches, bienvenidas. Ha llegado el día, ha llegado el momento. Dios es bueno, Dios es fiel y aquí estamos, dando inicio a nuestro curso de métodos de estudio bíblico, Mujer con destino en Dios. Eh, Algo que estuvo en la mente de Dios desde hace mucho. Luego fue depositado en mi corazón, se tomó su tiempo para prepararme y preparar todos los que, ¿verdad?, han de estar involucrados en esta dinámica. Y bueno, siempre en el tiempo de Dios se traza en los cielos y luego cuando llega el Kairos y el Crono y se abrazan esos dos elementos, viene entonces, ¿verdad?, en lo físico y podemos ya abrazar esas promesas y todo eso que el Señor, ¿verdad?, habla sobre nosotros y en nosotros de que va a cumplirlo, gloria a Dios. Entonces, bueno, damos la bienvenida. De verdad que sí, tenemos aquí hermanas de República Dominicana, tenemos hermanas de Argentina, de Guatemala y algunas otras que han dicho que van a sumarse más adelante y estamos agradecidos porque entendemos que la palabra de Dios trasciende países, trasciende continentes y tenemos que dejarla fluir. La palabra de Dios no ha sido entregada por Dios para que esté estancada o que esté guardada bajo llave, sino que todo aquel que pueda, pues pueda recibirla. Así que junto conmigo, ¿verdad? Su Biblia en mano, su libreta en mano, su manual en mano y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, es bueno que, ¿verdad?, mencionemos cómo va a ser eh, el método, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a usar eh, para que podamos entender? Bien, entonces vamos a tener esa parte así en este primer encuentro. Bienvenidas nuevamente, estudiando las escrituras de manera efectiva, curso Métodos de Estudio Bíblico, marzo-abril 2022. Gloria a Dios. Antes que nada y primero que todo lo que vamos a hacer aquí, vamos a tener mucha sustentación bíblica, esa es la evidencia perfecta de todo lo que vamos a hablar. Así que por eso quiero que tengan sus Biblias en mano. Bien, y este es el texto bíblico que el Señor ha puesto como base de este proyecto, donde en Juan 5:39 nos dice en el nombre de Jesús, escudriñad las escrituras. Y eso es un mandato, o sea, eso no es si tú quieres, si te parece, si este día estás de buen humor, no, escudriñala. Porque a ustedes les parece que en ella van a tener la vida eterna. O sea, es increíble la riqueza que hay dentro de las escrituras a un punto tal que ella me va a dirigir a la vida eterna. Ella me va a mostrar quién es el sustentador, el autor y el fundador de la vida eterna y de mi salvación y de tu salvación. O sea que tenemos que ir a ella. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotras no tuvimos la oportunidad de estar físicamente en los tiempos de Jesús. Sé que muchas le han preguntado, ¿verdad?, que si hubieran querido estar en un momento de la historia, ¿dónde hubieran querido estar? Y sé que han elegido el estar con Jesús. Pero aunque no nos fue posible, el Señor nos alienta en su palabra y nos dice que ella es la que nos da testimonio de Él, de todo lo que hizo, de todo lo que prometió, de los milagros que realizó. O sea que solo tenemos que ir donde ella y vamos a ir de la mano con el Espíritu Santo, recibiendo todo lo que conforme a nuestra madurez espiritual, Él ha de ir tratando a nuestras vidas. Gloria a Dios. Así que bueno, damos formal inicio a nuestra primera semana. Recuerden que nuestras reuniones son semanales, cada jueves de 7:15 a 8:45 de la noche, hora República Dominicana. Vamos a tener el link habilitado desde las 7 de la noche y vamos a orar previo al tema de la grabación. Y luego a las 7:15 en punto, Dios mediante, iniciamos, ¿verdad?,
con toda la parte teórica y de introducción del curso hasta las 8:15. Luego, en ese momento, pues dejamos de compartir y vamos a tener nuestro momento de poder interactuar y poder, ¿verdad?, recopilar de acuerdo a todo lo que vimos en ese momento. De antemano les digo que es un curso que no debería ser visto solo una semana, sino que aquí se trazan las pautas de todo lo que usted va a ver durante toda una semana y ya usted tiene que hacer un hábito de estudio de la palabra. Recuerden que aquí no vamos a estudiar los libros de la palabra, sino que aquí vamos a ver herramientas y métodos para que cuando lo estemos haciendo podamos hacerlo de manera efectiva. Nosotros como, ¿verdad?, Mujer con Destino en Dios tenemos también el estudio cronológico de la Biblia, pero eso es aparte, eso es el fondo de todo. Pero aquí es como esas herramientas para poder entenderlas y lo más importante, para no sacarla de contexto, porque en este tiempo hay mucha gente haciendo interpretación subjetiva de la palabra y la palabra es una sola y la palabra por sí misma se explica y Dios puso ahí lo que quiere que sepamos y no ha de ser añadida ni una tilde, ¿de acuerdo? Así que vamos a presentar el curso y vamos a ver a modo general aspectos introductorios sobre la Biblia para que podamos entender cuando vayamos ya adentrándonos a los métodos como tal. Recuerdan que tenemos un manual, aquí lo tengo, la que pueda imprimirlo por asuntos de vista, de lectura o de que quiera subrayarlo, bueno, pues aquí está el mío, por ejemplo, pero muchas me decían, bueno, es que no tengo la facilidad de poder imprimirlo o, bueno, tengo acceso a él solo digital, no hay ningún problema. Usted se arma de un cuaderno, de una libreta y se va a dar cuenta que puede hacerlo igual. En su teléfono lo abre y en su libreta toma los apuntes y listo. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí mi libreta, entonces ahí yo voy tomando los apuntes, usted también. Quiero que sea como que usted habilite un espacio y que usted disponga, ¿verdad? De colores, de lápices, de su Biblia. Aquí tengo, si es de estudio, preferiblemente mucho mejor. Le puede ir poniendo separadores, o sea, haga suyo este tiempo porque es necesario. Bien, entonces, esto es más o menos el aspecto visual que tiene el manual y cómo lo vamos a hacer. Es un manual que ha sido editado y que ha sido preparado para este curso y que ha sido tomado como referencia porque es un material que ha sido ya, ¿verdad?, utilizado en otros cursos, pero siempre entiendo que Dios pone su toque en las cosas y para este curso en específico, pues Dios permitió que tomáramos el manual del, ¿verdad?, fundamental, pero le hiciéramos los arreglos y las ediciones que necesitamos para este tiempo. Así que vamos a ver cada número de esto que está aquí, por ejemplo, son los tipos de estudio que vamos a ver y ya verá cómo vamos a poder agotar aquí la parte ¿verdad?, teórica y el conversatorio que tenemos como encuentro y cómo en la semana usted se va a organizar, ¿ok? Cada uno tiene sus objetivos, todo lo que está escrito tiene versículos que sustentan y evidencian lo que se está hablando, están los contenidos de cada capítulo y al final siempre va a haber una prueba personal y un estudio adicional eh, para que en esa semana podamos estar como conectadas. Por eso tenemos el chat provisional y ahí podemos comentar durante la semana o ustedes pueden escribirme al personal. Estas grabaciones van a estar subidas en YouTube, pero van a estar privadas, exclusivas para las que estamos participando en el curso, para que no haya ninguna interferencia de que por dónde van, qué hacen, sino que ya una vez iniciamos, están las que son, están las que están, las que, ¿verdad?, van a concluir y para esas que más adelante se quieran integrar, también tenemos eso en mente. Va a haber vamos a decir una práctica final y es que
Usted nos va a compartir el capítulo que más le guste de la Biblia, utilizando alguno de los métodos que vamos a ver aquí. Así que desde ya usted puede ir pensando algún capítulo, algún párrafo, algún versículo y lo va a desglosar como lo vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? Desde ya le decimos eso. Entonces, este es el aspecto visual que tiene el manual, donde todo está detallado. Están sus negritas, todo está bien colocado y no hay, como decimos nosotros, no hay perdedera. Pero si surge alguna pregunta con respecto del manual y de su contenido, bueno, pues entonces me lo dejan saber, ¿de acuerdo? Bien, entonces, este es el aspecto que tiene la prueba personal y el estudio adicional. Si entiende que no lo puede terminar todo, no hay ningún problema. No quiero que entremos como en una crisis de, ay, tengo tarea, tengo esto, no sé qué. No, la idea es que disfrutemos esto. Bien, y se ha hecho con el objetivo de que usted saque tiempo en la semana para, ¿verdad?, manosear, para poder estar todos los días, por lo menos, ¿verdad?, un tiempo, sacar un tiempo de cada día de nuestros afanes y nuestros compromisos para dedicarlo a lo que es el escudriñar las escrituras. De antemano les digo que el escudriñar no es lo mismo que leer. Pudiéramos sentarnos y leer una porción de la palabra y que nos tome solo 10 minutos y posiblemente hemos sido edificados porque todo lo que nos da la palabra de Dios es bueno. Bien, pero el escudriñar, una de las cosas que conlleva es la disciplina y la inversión de tiempo. O sea que, como esto no se puede hacer de la noche a la mañana, de antemano, ¿verdad? Vamos como preparando ese entorno, ese espacio donde lo vamos a utilizar para poder hacer el estudio y vamos ya como desde ya, como cuando estamos en nuestras casas, amueblando y organizando ese espacio donde a partir de ahí vamos a poder iniciar con este estudio. Conlleva esfuerzo, hay días que no nos vamos necesariamente a sentir bien porque somos chicas, ustedes saben a qué me refiero, o porque ese día el trabajo se extendió, o porque ese día los niños, el esposo, la familia, hubo alguna salida. Todo eso es entendible y Dios lo entiende, pero les digo que Dios siempre está esperando a que después de todo eso le encontremos, vayamos a su presencia y también podamos leer y escudriñar ese manual que Él nos ha dejado. Así que de todo eso hay que sacar tiempo. Y para eso hay que pedirle a Él, Señor, ayúdame a tener el tiempo para poder dedicártelo a ti. Porque Él es el que pone en nosotras el querer como el hacer. Entonces, introduciendo ya, ¿verdad? La parte ya de contenido, vamos a ver algunos aspectos generales de la Biblia. Ustedes saben que el estudiar la Biblia nos llevaría algunos 50 años, algunos 60 años y cuidado, pero estos son aspectos sumamente generales, algunos lo saben, otros no, y lo importante es que vayamos todas al mismo nivel, ¿de acuerdo? Así que lo primero es establecer la diferencia entre el término Biblia y el término escritura, ¿ok? Biblia significa libros y escritura significa escrito. Y a pesar de que la palabra Biblia no aparece en las escrituras, la que aparece es escritura, se ha utilizado, ¿verdad? Y ha pasado a través de los años para darnos a entender que nos estamos refiriendo a ese conjunto de libros que forma las escrituras. Y quiero que vean, porque hay una porción muy importante, y es que no importa que le digamos de una u otra manera, ahora no vamos a empezar a corregir a la gente, no le diga Biblia, dile la escritura, pero que sí sepamos, porque parte del estudio de la palabra nos ayuda a poder usar los conceptos correctos que antes no sabíamos, pero que a partir de ahora lo sabemos. Así que siempre que usted se dirija
a esto, diríjase como las escrituras. Vamos a buscar en las escrituras, ubícame en las escrituras tal o cual versículo, tal o cual capítulo. Y, ¿verdad? Permitamos que el que utiliza el término Biblia, pues, en su momento, o sea, si es posible, ustedes puedan indicarle en qué consiste. Nuestra Biblia contiene 66 libros, ¿verdad? Y vamos a ir viendo eso en detalle. Pero más que nada, engloba la carta de amor más extraordinaria jamás escrita. Y yo sé que muchas de ustedes han recibido cartas o han recibido, ¿verdad? Eh, alguna manifestación de cariño de manera escrita. Pues mire, si usted puede, usted agarre las escrituras y mire eso que usted tiene en la mano. Eso es el autor del universo que organizó todo eso para que usted y yo ahora lo podamos entender. Y vamos a ver de qué trata eso. Oigan esto. Hubieron 40 hombres diferentes que interactuaron en lo que nosotras tenemos ahora como las escrituras. Pero no solamente que no fueron uno, ni dos, ni tres, no, que fueron 40. También entre los escritos hay aproximadamente 1500 años. O sea, no todos se sentaron a la vez. Se sentaron en ese intervalo de tiempo a redactar las cosas que Dios le mandaba. Pero a pesar de que son 1500 años, hay una concordancia y hay un hilo conector perfecto entre los escritores, sabiendo que los escritores tenían oficios diferentes, funciones diferentes, estratos sociales diferentes y económicos y bueno. Y aún así, cuando usted y yo agarramos las escrituras, podemos ver que es como si todos se hubieran sentado a la vez. Pero lo más extraordinario de todo es que todos ellos fueron guiados por un único autor, el autor por excelencia, que es Dios. Gloria a Dios. Y me llama mucho la atención porque al momento de escribir, él le decía, por ejemplo, escribe todas las palabras que te he hablado. Y también decía, escribe las cosas que has visto. Él se encargaba de tener un trato personal por medio de el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, para escribir lo que Dios quería que nosotras ahora manejemos. Y alguien me preguntaba en una ocasión, pero ¿y por qué Dios mismo no lo escribió? Si Dios es súper todopoderoso. Y yo le dije, ciertamente, hay de hecho una historia en la Biblia que vemos el dedo de Dios escribir en la pared, pero sin embargo, a él le plujo que gente imperfecta, con debilidades y creados al sexto día, fueran los instrumentos para que entendiéramos que en todas las cosas la gloria es de Dios. Ninguno de esos autores pudo haber dicho en su momento, mi escrito es el mejor de todos. Wow, qué rollo me he gastado. Dios tiene que estar contento conmigo de ninguna manera, sino para que la gloria sea de Él. Gloria a Dios. Pero no solo eso, no es un libro sin intención, no es un libro como algunos autores que vemos que ya tienen 30 libros escritos y cuando nos acercamos nos damos cuenta que ellos no tienen acercamiento con los mismos libros que han escrito. Por el contrario, este libro por excelencia tiene propósito. Nos va a enseñar doctrinas, nos va a reprobar algunos comportamientos. A veces no nos gusta que nos digan lo que no está bien, pero así mismo como Él nos dice, nos muestra su misericordia, porque si no lo hubiéramos sabido, lo seguimos haciendo y creemos que estamos bien. Él nos enseña que no está bien y nos muestra cómo hacerlo como Él quiere. Nos corrige del mal. Porque a veces dicen, es que la Biblia tiene muchas cosas para que no hagamos. Ese es un libro como de muchas prohibiciones. Y yo les digo, ¿y quién es el beneficiado o la beneficiada de que hagamos o dejemos de hacer lo que dicen las escrituras?
ciertamente somos nosotros. Entonces, la Biblia es un manual que yo considero que viene en prevención. Al que no lo está haciendo, le dice que no lo haga, y al que lo está haciendo, lo ayuda a hacer una parada técnica, yo le llamo una parada eterna, porque para que no piense que estaba yendo de camino a un buen lugar cuando no era así. Nos enseña rectitud, y la rectitud tiene mucho que ver con el carácter, tiene mucho que ver con los principios. Nos muestra cómo debemos de comportarnos frente a los demás, no porque alguien nos esté mirando, sino porque Dios así lo ha establecido en su palabra. Y nos ayuda a vivir correctamente. Y yo sé que mientras yo estaba viendo toda esta parte en el manual, yo decía, bueno, demasiada responsabilidad tenemos. O sea, mientras más estemos ahondando y más encontremos, va a ser, no difícil, pero va a ser muy confrontador el que ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hagamos. O sea, es como wow. Y también las escrituras nos equipa para trabajar con Dios, para trabajar por Dios y trabajar para Dios. Porque ¿cómo nosotros vamos a saber lo que late en el corazón de Dios si no leemos, si no estudiamos lo que Él ha expresado de Él, de su carácter, de sus atributos, de quién es Él y lo que quiere para con la humanidad? Entonces, eso es como un entrenamiento que tenemos ahí guardado en todo eso. Y entonces Él lo va revelando en nuestras vidas de manera paulatina. Pero también, eso como punto extra, nos enseña de finanzas, nos enseña de familia, nos enseña de los hijos, nos enseña de cómo nosotros llevar nuestro ministerio, nos enseña de todo, cómo honrar el gobierno, cómo poder ser luz para las naciones, pero cómo también ser luz para el que está súper cerca de nosotros físicamente, o sea, todo eso. Y de verdad que en Segunda de Timoteo, para los que llevan anotaciones o buscan la Biblia conmigo, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice en el nombre de Jesús que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Y entonces el fin de todo eso, ¿qué es? Que el hombre de Dios sea perfecto, no conforme a los estándares del mundo, no, sino perfecto dentro de su humanidad, pero para con Dios, ¿verdad? Enteramente capacitado para toda buena obra. De nada nos vale, y eso lo entendí hace mucho tiempo, que de nada nos vale el conocimiento sin que nosotros hagamos buenas obras con eso o hagamos el propósito de Dios para nuestra vida. Porque de nada nos vale tener una super teología, un super doctorado en divinidad y en las escrituras, si no podemos bendecir a otro, ir a la palabra, un texto bíblico, un capítulo y mostrarle, o hasta incluso para nosotros mismos. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos. Entonces, en sentido general, la Biblia tiene dos divisiones. Está la división macro, que es la que conocemos, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo porque ahí se refiere todo lo que tenía que ver con el trato de Dios con el pueblo de Israel y todo lo que hubo antes de ello. Y el Nuevo Testamento porque es esa historia, ¿verdad?, de amor donde viene el Hijo de Dios y todo lo que no se pudo hacer, Él viene a perfeccionarlo en Él mismo. ¿Ok? Me llama mucho la atención que el término de testamento es como un pacto. En un principio, Dios hizo un pacto con la humanidad, pero el pecado impidió que se hiciera de la manera en como Dios lo tenía planeado, pero aún así Dios tenía la salida. Ya en Génesis 3:15 estaba la salida a, mira, ese fiasco que era el pecado. Y entonces en el nuevo pacto es un nuevo acuerdo,
¿ok? Es un nuevo pacto de Dios con la humanidad, pero ya no con aspectos humanos, sino con uno que en él se perfeccionó todo sacrificio y después de él no hubo necesidad de hacer lo que se hacía en el pasado. Gloria a Dios. Y Hebreos, que es el libro que estamos estudiando los lunes, nos muestra cómo Dios se detuvo a lo largo de la historia para hablarle a cada, ¿verdad? En cada momento a la humanidad de que lo que están haciendo, lo están haciendo por ese momento. Es que viene uno que cuando Él venga y Él lo haga, lo va a hacer perfecto una vez y para siempre. Y que gracias a Él ustedes van a poder ser restaurados, redimidos y recolocados bajo la cobertura de Dios y van a poder disfrutar de la eternidad para con Él. O sea que por eso se denomina testamento. Y uno no es más que el otro, en el sentido, el Antiguo Testamento nos da grandes enseñanzas, pero faltaba algo, y es ese que venía a completar todas las cosas. Y entonces eso lo vemos en el Nuevo Testamento, y agregado a eso vemos entonces cómo ahora, después que sabemos eso, nos podemos mantener firmes hasta aquel día. O sea, nuestro objetivo, después que abrazamos la salvación de Dios por medio de Jesucristo, es permanecer en esperanza hasta ese día en el que podamos estar con Él. Y luego entonces de esa división macro, vienen entonces las divisiones adicionales, que era lo que le decía, que teníamos 66 libros, entonces hay 39 en el Antiguo Testamento y hay 27 en el Nuevo Testamento. Y de hecho, vamos a ver más adelante cómo están, en cuáles bloques están divididos estos a su vez. Entonces, algunos dicen, pero es que yo siento que yo leo aquí, me dice una cosa, pero leo allí y me dice como otra. Y de hecho hay un libro muy interesante que se llama Las aparentes contradicciones bíblicas. Y claro, ¿cómo no van a haber aparentes contradicciones si la gente usualmente quiere leerla, insiste en leer las escrituras, sacándola del contexto, del tiempo, del periodo en el que fue escrita y hacia quién fue escrita? Entonces, algo que tenemos que tener muy claro es que hay una unidad en la Biblia. Todo el contenido que tiene la Biblia es el mismo. O sea, Dios se encargó de revelar todo el proceso de redención a la humanidad. Si usted agarra la Biblia desde el inicio hasta el final, usted se da cuenta que es que Dios está llevando a la humanidad hacia un momento cumbre donde entra un personaje extraordinario y hace algo que trasciende por la eternidad. Pero en ese camino, en ese trayecto, enseña otras cosas porque es que el hombre es integral, es cuerpo, es alma y es espíritu. Y por lo tanto, él entrena, él capacita, él prepara, él transforma todo eso en el ser humano. Pero también, no solo en contenido, sino también en tema. Usted ve el amor en el Antiguo Testamento y ve el amor en el Nuevo, y aunque hay aparentemente un ligero cambio por el tipo de testamento que es, al final Dios muestra la idea general y central de lo que es el amor. Entonces, lo pongo como ejemplo para que puedan entenderlo. Así que cuando alguien le diga que hay una aparente contradicción, o usted en algún momento de su estudio no entiende algo, no asuma, no dé por sentado de que la Biblia tiene error, porque es que la Biblia fue escrita por humanos, pero como yo digo, fue escrita y redactada por humanos, pero fue hablada por un Dios verdadero y un Dios perfecto, que en él no hay ningún atisbo ni de duda, ni de, o sea, él no es que un día es una cosa y otro día es otra. Entonces, ese Dios perfecto, ¿verdad? Depositó en esos hombres y por eso todo tiene una unidad. Bien,
Pero también la Biblia es diversa, o sea, hay muchísimos tratos que Dios hizo con su pueblo, hay muchísimas atmósferas. Yo puedo estar leyendo en un momento en un palacio, como puedo estar leyendo en otro momento en una sinagoga, como puedo estar leyendo en otro momento en un templo. O sea, hay tantos escenarios, es la palabra, que es increíble. Y también entonces hay muchos escritos, hay cartas, hay poesías, hay profecías, hay de todo. Y muchas épocas antes del pueblo de Israel, después del pueblo de Israel, antes de que naciera Cristo, durante Cristo estuvo en la tierra, después, o sea, es increíble, es como que se vierten muchos libros y muchas, ¿verdad? Hay muchos escenarios en un solo lugar. Gloria a Dios por eso. Entonces, la división del Antiguo y del Nuevo Testamento eh, está dividido en 4 aspectos generales, por así decirlo. Y en el Antiguo vemos, permítanme mover esto de aquí, que no me permite ver. Ahora sí. Está la ley, libros de la ley, y quiero que veamos algunos aquí, porque es muy importante. Están los 5 primeros libros de la Biblia, que se considera el Pentateuco, y en esos está Génesis. Y quiero para esta primera actividad, que usted vaya a la porción de adelante a la hoja primera de su Biblia, aquí, esa primera parte donde están todos los libros que contienen las escrituras y donde está también dividido entre Nuevo y Antiguo Testamento. Y si usted tiene alguna manera de subrayar o tenga algún lápiz, pues vaya conmigo para que usted pueda entender de qué trata lo que voy a compartir. Los primeros 5 libros son los considerados los libros de la ley. Voy a empezar por el Antiguo Testamento. Esos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Luego de esos, bueno, aquí en esos libros se registra todo lo que tiene que ver con la creación del mundo, del hombre, y esa primera historia, ¿verdad? Eh, como ahí también está lo que consideramos como el protoevangelio, que es Génesis 3:15, que es el primer destello evangelístico del Antiguo Testamento. Oigan bien, todavía Cristo ni siquiera, o sea, no se hablaba no se usaba ese término en el Antiguo Testamento, y ya en Génesis 3:15 estaba ahí como ese destello de luz y de esperanza para la humanidad. Luego entonces viene la historia, los libros de la historia, que ahí son los 12 libros siguientes, desde Josué hasta Esther. Y quiero que ustedes le hagan como, bueno, lo encierren en un recuadro, si así gustan. Y esos 12 libros, entonces, que son los que están después de la ley, están su desarrollo de aproximadamente de 1000 años. Y ahí se registran eventos sumamente importantes. Hay muchos otros, pero gran mayoría de todo lo que tenía que ver con Israel eh, se registra en esta parte. Pero lo más importante es que nos muestra las implicaciones y las consecuencias de cumplir o ignorar lo que tiene que ver la ley de Dios. ¿Ok? De manera muy particular, si usted nunca ha hecho ese mapa o ese mapa conceptual de cuáles eran esos 12 reyes y cómo eran ellos, algunos hacían lo correcto delante de Dios y otros no, algunos adoraban al Dios verdadero, otros no. Y usted se va a dar cuenta cómo esa ciudad, ese reino, esas personas se veían influenciados cuando no adoraban a Dios y cuando sí lo hacían. Bien, entonces luego vienen los libros de poesía. Y aquí están 5 libros, que son los siguientes. Está Job, está Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares de Salomón. Esos son los considerados
Estoy así mirando porque tengo aquí, ¿verdad? Como especie de el dibujito que le estoy comentando. Entonces aquí son esos libros muestran la adoración a Dios, pero créanme que en 5 formas totalmente diferentes, porque Job no adora a Dios de la misma manera, por ejemplo, en cómo se presenta en Eclesiastés. Sin embargo, tienen que ver con la adoración. Y también muchos de estos libros se usan para el fortalecimiento del creyente en el día de hoy. Yo diría que Job es uno de esos libros que hay que leer. Pero salmos, fíjense cuántos salmos hay, serían esos cánticos que deberíamos de tener. Pero como no podemos leerlo y estudiarlo todo a la vez, primero vemos la estructura general y luego vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Siguiente a esos están los libros de la profecía, que ahí entonces viene esta subdivisión, por así decirlo. Y es que se dividen en dos subdivisiones, los profetas mayores y los profetas menores. Pero no quiere decir con esto que unos son más importantes que otros, sino recuerden que las escrituras son como rollos, pero nosotros los tenemos ubicados por libros, capítulos y versículos para el buen entendimiento ¿verdad? De los hombres, de nosotros también, y por eso es así, pero no porque unos son más importantes que otros. Entonces, los profetas mayores son 5, de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y entonces el resto son los profetas menores, que en este caso es de Oseas hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Bien, entonces ahí se forman ese primer compendio de libros que corresponde al Antiguo Testamento. Y luego entonces, y quiero que tomen en cuenta mucho eso porque aquí aparecen dos términos que ahora lo vamos a volver a ver. Ya miren cuando paso la diapositiva cómo sale. Y es que en el Nuevo Testamento hay también historia y profecía, igual que en el Antiguo Testamento, pero se agregan dos conceptos diferentes que son los evangelios y las cartas. Es que los testamentos no tenían el mismo propósito, ¿se acuerdan? No tenían el mismo objetivo inicial, pero se conectan, van muy de la mano. Entonces, cuando vamos a los evangelios, tenemos esos, ¿verdad? 4 evangelios por excelencia, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces aquí se registra la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Cristo. Y la idea es que el que lea eso, crea en Cristo y entienda por evidencia histórica que realmente estuvo y caminó entre nosotros. De hecho, el libro de Juan es uno de los primeros evangelios que se aconseja que empiecen, porque es que el que lee eso y nunca ha conocido a Cristo ve cómo Juan presenta a Cristo desde una perspectiva de amor, porque ya sabemos que Juan era el discípulo amado y recibió amor por impartición de Cristo. Y bueno, ahí están los 4 evangelios. Luego viene el aspecto del libro de la historia. Ustedes vieron ahorita en el Antiguo Testamento cuántos libros históricos hay, pero aquí solamente se registra el libro de Hechos, ¿de acuerdo? Entonces ya usted ahora en su Biblia está yendo a la parte del Nuevo Testamento conmigo. Y este libro de Hechos cuenta cómo la iglesia empezó a cumplir su comisión. Recuerden que Dios, Hijo, dejó todo, se hizo uno como nosotros, vino a la tierra, murió por nosotros, pero Él no se quedó. Eso que Él había logrado, Él lo entregó a hombres comunes y corrientes, en el sentido de seres humanos, y le dijo, aquí está, continúen con lo que ya yo he, ¿verdad? Sellado, he establecido para que otros vengan a mí como ustedes vinieron. O sea, entonces en ese libro de Hechos, oh Dios mío, eso es una cosa increíble. Ahí se extiende el evangelio,
Ahí se da a conocer acerca de Cristo. Ahí los mismos apóstoles tienen experiencias extraordinarias cuando ya Cristo no está físicamente con ellos, porque no es lo mismo estar con Cristo ahí de frente, de lado. Claro que sí, ahí estamos, yo iré, que cuando ya Él físicamente no está con nosotros, nos entrega un consolador, pero nos dice, oye, no es con tu fuerza, Él es el que nos sustenta en que nosotros hagamos lo que estamos haciendo. Y en ese tiempo, a estas personas también Él hizo eso. Y luego entonces vienen las cartas. Hay 21 cartas. Oh, Dios mío. Después de hecho, que lo tenemos aquí, que empieza desde Romanos hasta Judas, ahí hay 21 cartas. Y recuerden que la mayoría de esas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, pero también hay otras que, ¿verdad? Son sumamente interesantes e importantes y van como forjando el carácter del cristiano. Imagínense que a usted le manden una carta avisándole qué debe y qué no debe hacer. Bueno, pues ahí nuestro amigo y hermano Pablo y otros también de los que están ahí nos van alentando en ese aspecto. Y también es como que nos aterriza lo que Cristo quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que estemos preparados entre tanto Él vuelve por su iglesia. Eso es muy importante. Y luego entonces está el libro de la profecía, ese libro que por mucho tiempo mucha gente metió miedo. Sin embargo, es lo que falta porque ocurra. Yo recuerdo que cuando yo recién me convertí, lo primero que yo quería era leer el Apocalipsis. Otra cosa muy diferente es cuando ya yo entré ahí, mis hermanas, que dije, espérate, que estos dragones y esta cabeza y esta diadema, déjame, yo ahora no puedo. Pero cuando llegó el momento, lo hice. Y no debemos de tenerle miedo, porque este es el libro que muestra las cosas que faltan porque acontezca. ¿Cómo un hijo de Dios va a andar viviendo el día a día sin saber lo que Dios ha dicho para los tiempos futuros? Ahí eso no nos sorprenderíamos, lo que estemos viendo en las noticias o lo que estemos viendo en los periódicos, porque ya estamos conscientes, su palabra dice que todo lo que está pasando y lo que viene en el futuro, cómo va a ser. Entonces, con eso, nosotros vamos viendo, ¿verdad? Como ese vistazo general. Ahora bien, ya usted ve que cada libro de esos tiene sus capítulos y sus versículos y poder entrar a profundidad en cada uno de esos libros, si no lo hacemos de la manera correcta, pudiéramos sacar texto de contexto, convertirlos en pretexto y nosotros divorciarnos del camino de lo que es real y verdadero. Entonces, por eso es que estamos aquí, porque no queremos leer por leer, ni queremos estudiar por estudiar para saber muchas cosas, sino leer y estudiar de manera correcta, como Dios así lo ha establecido, acomodando cada cosa a su época, a su tiempo, al propósito por el cual ese libro fue escrito, y que cuando leamos, que por ejemplo Pablo establece en una de sus cartas que la mujer calle en la congregación, no lo saquemos de contexto y digamos que la mujer no puede hablar, sino que veamos por qué Pablo en esa época dijo eso y lo dijo a esa iglesia. Ok, entonces cuando tenemos eso, hay como una seguridad dada por el Espíritu Santo de Dios de que lo que estamos compartiendo y lo que estamos enseñando a los demás es la palabra de Dios, es la fiel y la verdadera, porque hay muchos maestros, mis hermanas, que se levantan para predicar acerca de ellos mismos, para decir en nombre de Dios cosas que Dios no ha dicho, y hay que cuidarse mucho de eso, ¿ok? Por eso ese manual que usted tiene de manera digital, usted va a ver cómo toda y cada una de las partes tienen sus versículos para que usted pueda ir a la palabra, subraye eso y lo vea,
¿ok? Y en sentido general, me llama mucho la atención esta parte aquí, porque dice, y quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versos del 9 al 11. Y dice que Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Lo primero es que el que está divorciado de Dios y de su palabra quiere ser cabeza. Usted y yo ya tenemos una cabeza, que es Cristo Jesús, y sépalo. ¿De acuerdo? Bien. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme a su consejo, al consejo de su voluntad. O sea, todo lo que pudiéramos encontrar y que vamos a encontrar en el estudio de las Escrituras tiene como fin poder conocer las distintas perspectivas que Dios tenía acerca de Cristo, acerca de la humanidad y acerca de la eternidad. No es cierto que Dios formó al hombre para que se perdiera en el despeñadero después del pecado, sino que Él proveyó la salida y es muy bien cierto que es un regalo, pero que hay personas que no lo quieren tomar ese regalo, pero hay otras que es que no saben que alguien ya dio un regalo eterno. Entonces, por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que dirija nuestro estudio, que nos dirija a través de las Escrituras para poder ser esos instrumentos, primero nosotros, de alcanzar la salvación, de abrazar la salvación y de tener relación con Dios y con Cristo, ¿verdad? Y luego entonces que podamos tener esa autoridad para poder hacerlo, porque no puedo dar primero lo que no sé que tengo y segundo lo que no aplico a mí. Por eso les digo que en este trayecto, cuando veamos cosas que sabemos que tenemos que detenernos, sepamos que por su misericordia encontramos eso ese día y no morimos sin saberlo. Pero hay que tomar esa decisión de abrir las escrituras y de con intención me voy a sentar a ver qué es lo que Dios quiere para mí. Hay mucha gente que quiere que Dios le hable, que Dios le hable. Oye, ya Dios le escribió un manual. Oigan, esos 66 libros, ya Dios le ha hablado a usted y a mí. Pero a veces queremos cosas del emocionismo y cosas de personas que no necesariamente están autorizadas por Dios cuando no hemos ni leído la palabra. Dios mío, hay gente que nunca ha leído la Biblia completa y eso no está mal. Lo que está mal es no decidirse a empezar a hacerlo, ¿de acuerdo? Así que el paso siguiente a este curso es que usted se tome el tiempo que se tenga que tomar, pero le diga a Dios, oye, he decidido ir por ese viaje de todos esos libros que tú has inspirado para conocerte mejor. Ese es el objetivo. Y la idea es que este curso despierta en ti lo que ha despertado en mí para que juntas lo podamos hacer. ¿De acuerdo? Así que para este primer encuentro que hemos tenido, ¿verdad? En la página, voy aquí, 17 y 18, de la 17 a la 19, tenemos esa primera prueba, ¿verdad? Ese primer encuentro que vamos a tener en el transcurso de la semana para que podamos, ¿verdad? Retomar lo que vimos y también hay algunos ejercicios que tú y yo durante la semana vamos a ir como completando en la medida de las posibilidades, como para reforzar lo aprendido, pero también hay otros ejercicios que te van a ayudar a reforzar eso que vimos hoy. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí llegamos en este primer, ¿verdad? Encuentro. Este como el sondeo general e introductorio. Y vamos entonces a pasar al tiempo de las preguntas, que ese es ya un tiempo más privado y personal, donde las que, ¿verdad? Estamos ahí de manera
en vivo, por así decirlo, podemos comentar y bueno, nutrirnos las unas con las otras. Por eso es que quiero y pido a Dios que no se les presente nada para que puedan estar eh, de manera, ¿verdad?, ininterrumpida en estas 7 semanas, porque tanto la parte, ¿verdad?, esa primera parte que queda grabada y que usted luego puede ir viéndola, porque el Señor pone su estilo en todas las cosas que hacemos, pero que también en esta parte que vamos a tener ahora, también usted sea bendecido. Así que la gracia y el favor de Dios las acompañe en esta primera semana y que eso que ha depositado empiece a germinar desde este mismo momento en el nombre de Jesús. Así que un abrazo grande y nos vemos en una próxima. Gloria a Dios.